Hola, soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver cómo resolver problemas de flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Así que, adelante. En este caso nosotros vamos a tener una cuña de alto 10 centímetros, de ancho 30 centímetros y de una profundidad que no conocemos pero que es bastante sencillo de calcular porque sería simplemente, si yo quisiera calcular esto de acá, vamos a llamarle a esto, qué sé yo, A. La profundidad A va a ser simplemente, A va a ser 10 por tangente de 60. ¿Ya? Entonces va a ser básicamente eso. Lo vamos a calcular de todos modos. 10 tangente de 60 es igual a 17,32. Entonces esto vale 17,32 centímetros. Ahí. Antes de resolver este problema, vamos a ver los tres casos que podría yo tener en el caso de un flujo eléctrico. Recordemos que el vector perpendicular al área puede ser tanto ese como el vector que apunta hacia la izquierda, hacia abajo o hacia abajo respectivamente. Aquí yo he decidido tomar este, ¿ya? Entonces en el primer caso, como podemos darnos cuenta, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, en este caso, el flujo eléctrico va a ser simplemente la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área. En este otro caso, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que las líneas de campo son perpendiculares al vector normal al área, por lo tanto, ¿qué voy a tener yo? Que el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares, en este caso el campo eléctrico con el vector normal, nos da 0. Por lo tanto, acá el flujo eléctrico va a ser igual a 0. ¿Y eso qué significado tiene? Sería lo siguiente. Voy a tomar mi calculadora y la voy a poner en un campo eléctrico que es horizontal, completamente horizontal. ¿Qué significa eso? Bueno, que ninguna línea va a atravesar por la calculadora, ¿ya? Entendiendo que es una superficie muy delgada, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este otro caso? En este otro caso, nosotros vamos a tener que calcular el producto punto entre el campo eléctrico multiplicado por el vector de superficie. Y aquí aparece algo bastante interesante porque tenemos que, dependiendo de nuestro ángulo alfa, el ángulo alfa nos va a condicionar el ángulo entre el vector normal y el campo eléctrico, o sea, ahí. Entonces, ese va a ser nuestro campo eléctrico y ahí nosotros vamos a tener que, de alguna forma, definir un ángulo θ entre el vector normal a la superficie y el campo eléctrico, que es lo que vamos a hacer acá. Ahora vámonos a esta parte de acá. Vamos a usar algunas cosillas. Si ustedes se dan cuenta, las líneas que entran por la cara que está detrás, es decir, la cara que está completamente vertical, corresponden a las mismas líneas que salen por esta cara que está en diagonal. Pensémoslo, vamos a hacer un corte transversal para que se vea más evidente. Entonces voy a tener eso ahí, ¿ya? Y recordemos que este ángulo es de 60 grados, ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener que las líneas atraviesan así. Bueno, ahí y ahí, ¿no es cierto? Entonces voy a tener esto de acá. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Las líneas que entran a través de esta superficie, ¿ya? Las líneas que entran por este lado, van a ser las mismas líneas que van a salir por este lado. Entonces nosotros, cuando tengamos una superficie cerrada como esta, vamos a definir el flujo eléctrico como la diferencia entre las líneas que entran menos el flujo que sale, ¿ya? Es decir, las líneas que entran menos las que salen. En este caso es bastante evidente, porque todas las líneas que entran por este lado salen por este otro lado. Oh, miren, y eso nos lleva a un resultado sumamente potente. El flujo eléctrico
a través de esta cuña, que la voy a representar así, va a ser igual a 0. Ahí. Entonces, recordemos, ¿qué significa esto? Que las líneas de campo que entran por un lado salen por el otro. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve esto? Vamos a calcular el flujo eléctrico a través de esta superficie, a través de la superficie que está por acá atrás, que se nos forma por acá atrás, y vamos a calcular el campo eléctrico a través de la cara de abajo. ¿Ya? Entonces, pensemos el primer caso. Esto de acá que va a ser la cara que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí nosotros? El vector normal va a ser ahí. El campo eléctrico nos damos cuenta que es de esta forma, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el flujo total? El flujo total de la cara de abajo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque mi campo eléctrico apunta en dirección, apunta horizontal, y el otro, el vector normal, que sale de acá abajo, apunta hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, vectores perpendiculares, el flujo eléctrico va a ser 0. Donde se pone más interesante la cosa es cuando nosotros queremos calcular el flujo eléctrico a través de esta superficie de acá. Entonces, esto de acá, vamos a tener ahí, ¿no es cierto?, un vector normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a aparecer? Que el flujo eléctrico, vamos a llamar a la cara de acá, vamos a llamar 1. ¿Ya? Entonces, el flujo eléctrico 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A la magnitud del campo eléctrico por la magnitud de la superficie, ¿no es cierto?, multiplicado por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y la superficie. Y nosotros vamos a tener que el campo eléctrico va a apuntar hacia la derecha y el vector normal a la superficie va a apuntar a la izquierda, así que esto va a ser por el coseno de 180. ¿Ya? O el coseno de pi. Ahí ustedes verán cuál de las dos usan. ¿Ya? Entonces empecemos a reemplazar acá. La magnitud de esto va a ser 7,8 por 10 elevado a 4, ¿no es cierto?, multiplicado por la superficie. ¿Cuál es la superficie? 10 por 30. Entonces esto nos va a quedar 10, no, perdón, esto es estamos en centímetros, así que tenemos que pasarlo a metros. 0,1 por 0,3, ahí sí, y esto nos va a quedar por 0,03. No, aquí voy a dejar escritas las unidades, ¿ya? Entonces esto nos queda Newton partido por Coulomb por 0,03 metros al cuadrado por el coseno de 180, que sabemos que es menos 1. Ahí. Y esto nos va a quedar 7,8 exponente 4 por 0,03 por menos 1. Y el flujo en la etapa 1 va a ser, ¿qué cosa? Menos 2.340 Newton por metro cuadrado partido por Coulomb. Y ahí yo ya he calculado el flujo a través de la etapa 1. ¿Ok? Ahí. Ahora, veamos el flujo a través de la etapa 2. El flujo a través de la etapa 2 va a ser nuevamente, flujo a través de la etapa 2 va a ser la magnitud del campo eléctrico. Aquí le vamos a poner un S1 para determinar, para que quede explícito que es la superficie 1, multiplicado por S2 por el coseno de teta de nuestro ángulo. Y ese coseno tenemos que averiguarlo. Tenemos que averiguar el ángulo. Bien, veamos acá. Tenemos que ese ángulo de ahí vale 60. Tenemos que este ángulo de acá es perpendicular, ¿no es cierto? Este de acá va a valer 30. Por lo tanto, el ángulo de este lado vale 30. Así que este ángulo de acá va a valer 60. ¿Ya? Ahí, ¿ok? Esa parte ahí tienen que revisarla bien para
que entiendan por qué se forma el ángulo de 60 grados. Entonces tengo aquí el vector normal y aquí nuevamente tenemos la proyección de nuestro campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, espérense un poco. Nos falta un pequeño detalle. Nos falta calcular cuál va a ser la superficie de esto. ¿Cuánto vale ese 2? Pues bien, esto de acá vale 10. Por lo tanto, yo puedo calcular fácilmente esta hipotenusa. Y esta hipotenusa, como esto de acá, voy a dibujar aquí para no sobrecargar el dibujo. Como esto de acá vale 60, esto de acá vale 10 centímetros. Y esto de acá, esto vale 60, bueno, esto de acá va a valer 20 centímetros. ¿Ya? Ahí esto lo hice calculando el coseno. Dije, en este caso, por ejemplo, le vamos a llamar a esta cosa x. Entonces yo dije que x es igual a 10 partido por el coseno de 60. ¿Ya? Ahí. Y eso de ahí me va a dar 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El área, la superficie 2, ya no va a ser 10 por 30, sino que va a ser 20 por 30. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Esto va a ser la magnitud de eso, que nos va a dar nuevamente el 7,8 por 10 a la 4. 7,8 por 10 elevado a 4. Newton partido por Coulomb. ¿Por qué cosa? Por 0,3 por 0,2, es decir, 0,06 metros cuadrados por el coseno de 60. ¿Ya? Yo reemplazo todo esto y ¿qué es lo que nos va a dar? Entre paréntesis, el coseno de 60 vale 0,5. Ahí, este coseno vale 0,5. ¡Oh! Entonces, cuando yo hago 7,8 por 10 elevado a 4 por 0,06 por 0,5, voy a obtener el mismo resultado, pero con signo positivo. Entonces, el flujo por la tapa 2, por la superficie 2, va a ser 2340 newton por metro cuadrado partido por Coulomb. Y con eso yo he calculado el flujo 2. ¿Podría haberlo hecho de una forma más rápida? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos aquí, el flujo total, es decir, las líneas que entran menos las líneas que salen, van a ser 0. Entonces yo sé que el flujo total, es decir, el flujo 1 más el flujo 2, va a ser igual a 0. Y como este flujo es igual a 0, bueno, yo ya calculé esto. Yo dije, esto de aquí vale 2340, entonces, con negativo. Entonces voy a decir, menos 2340 más el flujo 2, que es el flujo por la tapa 2, es igual a 0. Sin tener que hacer todo este producto punto, sin tener que usar toda esta geometría, he llegado a la conclusión que el flujo 2 va a ser igual a 2340 newton por metro cuadrado partido por Coulomb. Y he obtenido el flujo a través de las tapas. Obtuve el flujo a través de la tapa 1, ¿no es cierto?, que es la que está acá, de la tapa 2, que es la que está acá, y de la tapa 3, que es la que está acá abajo. ¿Ya? Las tapas laterales, es decir, esta de acá y la que está acá atrás, también hubieran dado un flujo negativo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hagamos el corte aquí, el campo eléctrico se mueve así. Pero el vector normal a la superficie hubiese apuntado hacia acá, hacia mí o hacia ustedes. Es decir, hubiese sido una cosa, aquí esto me va a quedar muy mal dibujado, pero ustedes me creen,
ahí, ¿no es cierto? O quizás para el otro lado, ¿ya? En cualquier caso, los flujos a través de las tapas laterales van a ser 0. Lo vamos a anotar para que quede claro. Ahí, flujo a través de las tapas lateral es igual a 0. Y bueno, este fue un problema bastante completo sobre el cálculo de flujo eléctrico a través de una superficie. Recuerden, el flujo total a través de una superficie cualquiera, sin carga adentro, eso lo vamos a ver en un próximo video, va a ser siempre 0. No hay carga acá adentro, por lo tanto, la cantidad de líneas que entran es igual a la cantidad de líneas que salen y el flujo total, es decir, la diferencia entre las líneas que entran y las que salen, va a ser 0. Pero este video lo dejamos hasta acá, así que mientras tanto, mientras ustedes anotan, no se olviden suscribirse, darle like, compartir y todo lo demás. Así que, hasta la próxima.